En el lugar de trabajo pasamos muchas horas trabajando con los demás compañeros de trabajo. Hay que tener en cuenta que cada uno cuenta con una personalidad única y unos valores, por lo que al relacionarnos con los demás es muy fácil que se generen discusiones. Por lo tanto, las disputas laborales son algo bastante habitual en una empresa, y dada su alta complejidad para resolverlas, se hace necesario que los líderes conozcan cuáles son los sistemas de resolución de conflictos laborales. Hay que definir al conflicto como un rasgo inevitable de las relaciones sociales y puede tomar un rumbo determinado, ya sea constructivo o destructivo. Es cierto que existen ambientes físicos o tareas que pueden provocar más conflictos laborales que otros, pero lo que no cabe duda es que cuando las personas van a trabajar a un ambiente tranquilo, se sienten más felices y están más predispuestas a trabajar, es decir, son más productivos para la empresa. Por lo tanto, es imprescindible prevenir los conflictos laborales o bien buscarle el lado positivo a esos conflictos. La palabra conflicto proviene del latín conflictos y significa lo más recio del combate. Es un apuro o situación desgraciada y de difícil salida. Y como dijera Eisenson Kogan, todo conflicto es fundamentalmente una contradicción, discrepancia, incompatibilidad y antagonismo. Y cuidado, las disputas laborales afectan a la productividad de la empresa. Y bien, es necesario conocer el ciclo del conflicto. La experiencia de cada uno de nosotros en las situaciones de conflicto parece que sigue una serie de fases que hacen que perpetuemos el ciclo. Es necesario que reconozcamos cada uno de sus elementos. Fase 1. Actitudes y creencias. El ciclo empieza por nosotros y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Como hemos visto, nuestras creencias y actitudes tienen su origen en diversas fuentes, como por ejemplo los mensajes que hemos recibido en la infancia sobre los conflictos, los modelos de conducta de padres, profesores y amigos, las actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación, televisión, películas, etc., nuestras propias experiencias con los conflictos, o nuestras actitudes y creencias que afectan a la forma en que respondemos cuando ocurre. Un ejemplo sería el creer que comprometerme con una empresa hace que ellos empiecen a abusar de mí. ¿Eso qué pasaría a futuro? Haría que yo no diera lo mejor de mí para tener un buen alcance de metas laborales. En el siguiente paso del ciclo, el conflicto ocurre. El conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales, es inevitable en todo marco de relación. Se produce entre niños, en el patio de la escuela y entre países a nivel internacional. Es un fenómeno, por lo tanto, ubicuo y universal. Todos podemos entrar en conflicto. La respuesta es el punto donde empezamos a actuar. Podemos empezar a gritar o podemos intentar hablar sobre la situación o podemos simplemente abandonar. Con nuestro sistema de actitudes y creencias personal, a menudo reaccionamos de la misma manera, sin importar cuál es el conflicto en cuestión. De este modo, estas reacciones nos pueden decir mucho sobre nosotros mismos y sobre nuestros patrones en situaciones de conflicto. La fase 4 es el resultado. La respuesta llevará siempre al mismo resultado. La consecuencia servirá para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene. En la mayoría de los casos, el resultado del ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva a la perpetuación del mismo patrón. Cambiando el patrón. Si queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones, necesitamos 4 cosas. 1. Tomar conciencia. 2. Buena disposición. 3. Habilidades. Y 4. Un apoyo coherente. Para la toma de conciencia necesitamos preguntarnos cómo respondemos a los conflictos, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, si negamos que hay un conflicto y qué puede ayudar para que el conflicto se resuelva de otra manera. De esta manera nosotros podemos reconocernos,
tener conciencia de nosotros y encontrar nuevas alternativas de resolver el conflicto. Las formas de hacer frente y gestionar los conflictos son muy diversas y ninguna de ellas es en sí misma mejor o peor, sino que va a depender de múltiples factores. Uno de los modelos más influyentes y conocidos en la identificación de estilos lo propusieron en la década de los 70 Killman y Thomas de la UCLA, quienes establecieron 5 perfiles básicos de resolución de conflictos. Ellos parten de 2 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el grado en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses y necesidades. Si se dan cuenta, es dentro de la diapositiva, es del lado izquierdo y marca la determinación. La segunda tiene que ver con el nivel en la persona que intenta satisfacer los intereses de la otra persona, lo que denominaremos la cooperación. Si combinamos estas 2 dimensiones de resolución de conflictos, poniendo en un eje el mayor o menor grado de importancia que le da la persona o la consecución de los objetivos y la importancia de los resultados, por un lado, y en el otro, la mayor o menor importancia que la persona otorga a los aspectos relacionales frente a sí mismo, nos podemos encontrar con esta gráfica. De esta combinación podemos extraer los 5 estilos de afrontamiento y gestión de conflictos: el evitativo, el competitivo, el colaborativo, el acomodativo y el de compromiso. Vamos a explicar cada uno de ellos. Quien muestra un alto grado de determinación y uno bajo en cooperación tendría un estilo de afrontamiento caracterizado por la competición. Se trataría de manera genérica de una persona que trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la otra persona. Este es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de recurso que le resulte adecuado para poder mantener sus posiciones e intereses. Es, en definitiva, alguien que compite y no colabora. Quien muestra bajos niveles de afirmación y cooperación tendría un estilo de afrontamiento evitativo. En este caso, la persona tiende a posponer o mostrar una actitud pasiva y poco asertiva. No satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de otra persona. En definitiva, no maneja el conflicto. Una manifestación del carácter evasivo podría ser el típico comportamiento diplomático y aparentemente poco conflictivo, que pospone el asunto argumentando esperar el momento idóneo o simplemente retirándose de una situación potencialmente amenazadora. Quien muestra bajos niveles de determinación o afirmación y en cambio tiene alto grado de cooperación es una persona que tiende a ceder ante las presiones de los demás. Al complacer, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona. El estilo del complaciente puede tomar distintas formas como por ejemplo mostrar aparente generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo a las órdenes de la otra persona cuando preferiría no hacerlo. Quien presenta alto grado tanto de afirmación como de cooperación tendría un estilo colaborador. Es, de alguna manera, el contrario al evasivo. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. Sería el que piensa que para ganar yo, tiene que ganar también el otro. Esto conlleva profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. Una forma concreta de comportarse colaborativamente podría ser, por ejemplo, la exploración entre dos personas de un desacuerdo o una diferencia para aprender de las ideas del otro, concluyendo por resolver alguna condición que de otra forma los haría competir por los recursos o confrontándose para tratar de encontrar una solución cada uno por su lado. Después de tomar conciencia y reconocer nuestro estilo de resolución de conflictos, debemos de tener buena disposición.
Es decir, debemos de experimentar e intentar nuevos modos de acercarnos al conflicto. Debemos de examinar y, en su caso, transformar parte de nuestro sistema de creencias y enfocar el conflicto y nuestro papel en él de forma completamente distinta. De tal manera que debemos de estar abiertos a la crítica constructiva de otras personas. Asimismo, debemos de poseer ciertas habilidades para resolver conflictos. Para mandar un mensaje efectivo donde se exprese libremente sentimientos y necesidades. Para ello, debemos de tener una escucha eficaz, de tal manera que con ello podamos escoger un enfoque adecuado. Todas estas habilidades vamos a irlas aprendiendo posteriormente. Reconocer qué es esa escucha activa y reconocer también qué es la asertividad. Con referencia al apoyo coherente, debemos reconocer que nuestra buena voluntad en ocasiones no es suficiente. El cambio requiere un proceso continuo y a veces necesitamos de consejos y reconocimiento de nuestros esfuerzos. Eso nos los brindarán otras personas. Hay que aclarar que nosotros como líderes debemos de aplicar ese apoyo coherente a nuestros subordinados. Así, debemos reconocer los valores y funciones de un conflicto. En una empresa, cuando nosotros alcanzamos a resolverlos y alcanzamos a ver el lado positivo de ese conflicto, se evitan los estancamientos. De esta manera estimulamos el interés y la curiosidad por parte de nuestros subordinados. Todo esto es raíz de un cambio personal y sobre todo grupal, con lo que se ayuda a establecer la identidad dentro de la empresa. Recordemos entonces que el conflicto no es eliminar o competir, sino asumir y enfrentar. Todo esto para enriquecernos, obtener un aprendizaje a través de las dificultades que encontremos.